Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña como parte del panel el ingeniero Carlos Cobo, director de Desarrollo Institucional del IEP. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo. Buenos días a todos quienes nos están escuchando en este momento. Y un saludo a nuestro invitado del día de hoy. Gracias, Carlos. En este programa estaremos hablando sobre las alternativas del sector industrial para incentivar la inversión. Para hablar sobre este tema tendremos como invitado especial a Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Él es además abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar. Presidente Pablo Zambrano, muy buenos días. Buenos días, Danilo. Un gusto saludarte a ti y a la audiencia que nos está escuchando y nos está viendo. Un gusto que nos pueda acompañar. La Asamblea Nacional archivó el proyecto de ley para la atracción de inversiones que había presentado el presidente Guillermo Lasso. La Cámara de Industrias y Producción emitió un comunicado en el que se señalaba que con esta decisión la Asamblea le daba la espalda al Ecuador, ya que el proyecto de ley archivado contenía importantes herramientas para la atracción y profundización de inversiones en el país. ¿Cuáles considera que eran estas herramientas más importantes para la atracción de inversiones que estaban contenidas en este proyecto de ley? Creo que es importante contextualizar el hecho de que Ecuador sigue atravesando una crisis compleja, difícil, producto de la pandemia, que en el año 2020 ya le agarró a la economía ecuatoriana en un bajón, en una zona muy compleja, muy difícil. El año 2019 habíamos crecido apenas un 0.5% en la economía nacional y obviamente la debacle del año 2020 hizo que se contraiga el Producto Interno Bruto, según cifras oficiales, en un 6.4%, pero según estimaciones de organismos internacionales, esa contracción económica logró la caída de hasta un 8% del Producto Interno Bruto. Se dejaron de vender más de 36 mil millones de dólares en mercancías, lo cual produjo pérdidas para las empresas por 16 mil millones de dólares, con la conclusión muy lamentable de que se perdieron 530 mil empleos producto de la pandemia. Con todo este contexto casi apocalíptico, es realmente un absurdo que la Asamblea Nacional haya rechazado un proyecto de ley que va en miras hacia la reactivación y recuperación económica. ¿Cuáles eran los principales aspectos que contenía este cuerpo normativo? Tres fundamentalmente. En primer lugar, el fomento de las alianzas público-privadas. ¿Qué es una alianza público-privada? Como su nombre lo indica, un convenio, un acuerdo que llega el Estado, sea nacional o local, es decir, el gobierno central o los gobiernos seccionales, con privados para que estos, los privados, podamos hacer inversiones tanto en la ejecución de obras públicas como en la prestación de servicios públicos. Tenemos varias alianzas público-privadas que ya funcionan, esto no era ninguna novedad. Lo que se quería era tener un régimen moderno, actualizado y sobre todo que genere mayores incentivos. ¿Qué alianzas público-privadas tenemos en este momento? La concesión del agua potable en Guayaquil, la concesión de la terminal aeroportuaria en Guayaquil, el aeropuerto de Quito, las carreteras que están concesionadas en varios tramos, especialmente en la Sierra Central, puertos, aeropuertos, oleoductos, es decir, ya existen estas figuras y lo que se pretendía era mejorarlas. En segundo lugar, se incorporaba una modernización al régimen de zonas francas en el país, que realmente esto ha sufrido una demora absolutamente innecesaria y quizá una de las mejoras que incluía el proyecto de ley eran las zonas francas en servicios, ya no solamente en manufactura, sino en servicios. Esto funciona muy bien, por ejemplo, para call centers, para servicios que se pueden dar de valor agregado en el país y sobre todo son generadoras de empleo las zonas francas. Y el tercer aspecto era el tema relacionado con el mercado de valores que sin duda tiene que mejorarse, el mercado de valores tiene que modernizarse, tiene que dinamizarse y sobre todo ser un generador de mayores ingresos de financiamiento a las empresas. Estos tres aspectos fueron tratados de una forma absolutamente antitécnica y política en la Asamblea, sin ningún fundamento. Habían asambleístas que
sin leer siquiera el texto de la ley o comprendiendo inútilmente los términos de la ley, señalaban que se iba a privatizar, nada más alejado de la verdad. Realmente es muy penosa la actuación de varios bloques de la Asamblea Nacional y de quienes se opusieron a este proyecto que, como digo, iba en vías a mejorar la situación y las perspectivas productivas y económicas del país. Buenos días, Pablo, mucho gusto. Gracias por estar aquí con nosotros. Usted ha hecho una realidad. La realidad es que haberle dado la espalda al pueblo ecuatoriano, como hizo la Asamblea, negando y archivando este proyecto de ley que tan importante era para la inversión, pues significa menos generación de empleo, menos movimiento económico, menos creación de empresas, menos ayuda a los emprendedores ecuatorianos que quieren salir adelante. Sin embargo, y la realidad es que una vez negada y archivada, los ecuatorianos pues tenemos que buscar alternativas. Y quiero ir por esta parte. De parte de la Cámara de Industrias, se están proponiendo alternativas tal vez a la presidencia de la República. ¿Qué podemos hacer para hacer frente a esta ley pues que ya ha sido, que bien, y usted menciona y también considero tenía aspectos positivos, una vez que fue negada pues tenemos que buscar esas alternativas? ¿Tienen alternativas? ¿Hay alternativas para salir adelante? ¿Qué recomendaría usted? ¿Qué cree que podría hacer el presidente o la Asamblea en todo caso? Mire, yo creo que el presidente de la República está en la necesidad y en la obligación de utilizar los mecanismos y herramientas que le prevé el ordenamiento jurídico ecuatoriano para poder seguir administrando el país y para fomentar las inversiones. Y estos mecanismos son decretos ejecutivos, son contratos de concesión que los pueden hacer sin duda las autoridades, por ejemplo, en el Ministerio de Energía, en el Ministerio de Transportes, con la legislación actual, con la legislación que se tiene. Sin embargo, es muy importante lo que se denomina la imagen internacional que está proyectando el país. En este momento, tanto la imagen local como internacional sobre la actuación de la Asamblea es muy pobre. Basta ver las cifras de aceptación o de prestigio que tiene la Asamblea Nacional y lamentablemente está muy desprestigiada. Y eso está mal por el país. Nosotros como sectores productivos defendemos la institucionalidad, la democracia, el gobierno republicano, ¿no es cierto? La división de poderes. Y en ese sentido nosotros abogamos porque el presidente de la República, haciendo uso de decretos ejecutivos, los ministerios, haciendo uso de acuerdos ministeriales, empiecen a generar estos procesos de concesiones, estos procesos de alianzas público-privadas que ya existe en este momento una normativa, pero la que se pretendía era justamente ampliar estos temas. En ese sentido, esperamos que el presidente entonces tome las decisiones que sean necesarias para fomentar estas inversiones. ¿Por qué es importante fomentar las inversiones? Esto es algo muy importante que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, lo conozca. La inversión va a permitir generar mayor producción. Y la producción es la única forma en la cual podemos generar empleo de calidad. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo de calidad. El segmento que más se ve afectado por el desempleo son los jóvenes entre 16 y 29 años. Son las mujeres las que mayor desempleo también tienen en el país y las que menores sueldos reciben. ¿Y esto por qué ocurre? Por esta situación en la cual no tenemos una economía abierta, tenemos una economía controlada, no hay una libertad económica, no hay esta capacidad, entonces, para que podamos generar mayores negocios y seamos más atractivos. Nuestra competencia no está en el país, nuestra competencia está en los países vecinos. Colombia, Perú, Chile, Centroamérica, México, son países que atraen grandes cantidades de dinero para inversión extranjera, entonces tenemos que ver qué están haciendo esos países para generar un entorno similar en el Ecuador y de esa manera generar el círculo virtuoso: inversión, producción, empleo, exportación, mayor consumo. Eso es lo que necesitamos concentrarnos en el Ecuador. Presidente, en línea con esta intención del gobierno de generar un marco más favorable para la atracción de inversiones, también existe una iniciativa de la Cámara de Industrias de Guayaquil denominada Inversión para la Reactivación. Usted ha sido parte de alguna de estas reuniones que se han generado para recibir insumos de parte de los sectores productivos para avanzar en esa línea. Y bueno, en estas, los temas que siempre se mencionan son también temas de la regulación y tramitología que deben cumplir las empresas. Y en este sentido, mucho de esto se puede avanzar
a través de, como usted mencionaba, decretos de parte del presidente o a través de acuerdos ministeriales. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntar, ¿cuáles considera que podrían ser algunos cambios o algunas reformas que se pudieran establecer de esta manera, que destraben la inversión y además faciliten la operación de las empresas? Por ejemplo, se mencionan usualmente el Ministerio del Ambiente, ARCSA. Entonces, ¿de qué manera se pudiera avanzar por esa línea? Magnífica reflexión y pregunta la que usted hace, Danilo. Creo que es importantísimo apoyar estas iniciativas que hace un gremio fraterno, un gremio con el cual tenemos una alianza estratégica permanente, un diálogo permanente y obviamente una amistad con sus principales líderes, Francisco Jarrín, Luis Alberto Salvador, María del Rosario Escobar, entre otros importantes industriales guayaquileños que tienen esta iniciativa de generar estos diálogos para poder desarrollar inversiones y un proceso de inversiones en el país. Como usted bien señala, en las reuniones que hemos mantenido ya, se ha notado claramente un problema estructural que tenemos en Ecuador. Y ese problema es la tramitología. Es decir, en Ecuador, y esto es una estadística que la hemos obtenido y que la hemos visto en comparación con Perú y con Colombia, en Ecuador, emprender es mucho más caro que en Colombia o en Perú. ¿Por qué? Por los costos iniciales. Costos iniciales, por ejemplo, de constitución de empresas, de pago de notarías, de obtención de permisos, de obtención de licencias para poder operar. ¿Cómo logramos solucionar esto entonces? Reduciendo la cantidad de trámites, que no solamente es una tarea del gobierno central, sino también de los gobiernos seccionales, de los gobiernos autónomos descentralizados. Porque hay que obtener una patente de funcionamiento, hay que obtener permisos de funcionamiento, hay que obtener licencias, entre otras cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Trabajar con herramientas digitales. Quizá la única lección positiva que nos deja esta pandemia que ha sido tan dolorosa, a quienes hemos perdido familiares producto del COVID, a quienes hemos sufrido los mismos efectos del COVID en carne propia, quizá la única lección aprendida positiva que nos deja es que las herramientas tecnológicas tienen que ser utilizadas de una forma exponencial, de una forma común. Y esto debe traducirse, por ejemplo, en las licencias, en los permisos que se debe obtener por parte de las principales autoridades. Hemos trabajado muchísimo nosotros, por ejemplo, con el Ministerio de Ambiente para ver la manera en la cual podemos mejorar todos esos procesos internos, porque no se puede dar la situación de que, y estas son palabras del ministro Manrique, cuando él toma el 24 de mayo el mando del Ministerio de Ambiente, tenía represados más de 120,000 trámites. Ha logrado bajar esos 120,000 a 60,000, es decir, ha tenido un éxito muy importante, pero sin duda existen todavía 60,000 permisos. Vemos como permisos en trámite. Vemos como, por ejemplo, un operador de un pozo petrolero se tomó 2 años y medio en obtener un permiso para poder iniciar la producción y la exportación. Entonces, esos son temas que tenemos que pensar como país. El Ministerio de la Producción, liderado por el ministro Julio José Prado, también tiene un interesante proyecto de gobierno inteligente que se denomina, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder desarrollar una serie de herramientas que nos permitan agilizar los procesos. Tenemos que trabajar mucho, pero en el ARCSA, ¿no es cierto?, en la Agencia de Regulación y Control Sanitario, tenemos que trabajar mucho en el Servicio Nacional de Aduanas, tenemos que trabajar mucho en el Ministerio de Trabajo, es decir, una serie de instituciones en las cuales hay que modernizar los sistemas, hay que utilizar la tecnología, pero creo que lo más importante es tener una buena actitud y que los funcionarios públicos estén conscientes de que su principal rol es servir. Para eso son funcionarios públicos, para servir a la comunidad, servir a la colectividad y hacer que el ambiente de negocios en el Ecuador sea mucho más agradable para todos. Presidente, veo por lo que usted menciona, de hecho, que de parte del gobierno parece que hay son muy receptivos, ¿no?, al momento de resolver los diferentes problemas. Ahora, y buscando, yendo nuevamente a la parte de las alternativas, de parte del presidente, por ejemplo, y usted ha mencionado un poco de esto, el presidente sin necesidad de la Asamblea puede en este momento, digamos, eliminar ciertos impuestos vía decreto, impuesto a la salida de divisas, impuesto a los consumos especiales, puede eliminar aranceles, puede continuar eliminando reglamentos INE y facilitando el comercio, eliminando regulaciones y facilitando diferentes actividades para incentivar la exportación, para incentivar el emprendimiento, incentivar más comercio.
De hecho, y veo que usted pues ha mencionado un poco de esto. Quería preguntarle sobre esas alternativas que de parte del sector ustedes están buscando, ¿no? Usted ha mencionado una muy importante, que es el tecnológico, mejorarlo, incentivarlo. ¿Qué otro tipo de propuestas podrían de parte de ustedes o han salido de parte de ustedes justamente para mejorar la situación económica actual? Nosotros le hemos planteado, por ejemplo, a la directora del Servicio de Rentas Internas que haga una depuración normativa, que haga una codificación de las resoluciones. ¿Y esto por qué? Porque existe resolución interpretativa del artículo tal, resolución de la resolución, ¿no es cierto? Incluso existen 3 o 4 resoluciones sobre el mismo tema. ¿Qué es lo importante? Entonces, hacer una codificación, hacer una depuración y obviamente eliminar aquellas que sean sobrantes o que no estén de acuerdo con la realidad. Pero de igual manera, en el ámbito administrativo, esta iniciativa ya se lo ha hecho durante 2 gobiernos. El último gobierno en el cual se hizo fue el del doctor Gustavo Noboa Bejarano, en el cual se hizo una depuración normativa administrativa. Es decir, se revisaron y además ahora, en esa época con la tecnología incipiente que había, ahora con la tecnología que tenemos, podemos utilizar bases de datos, podemos utilizar para los abogados, yo soy abogado, para los abogados es absolutamente útil y necesario la tecnología porque puedes tú revisar de forma inmediata en bases de datos qué normas están vigentes, qué normas no están vigentes. Y esas normas que no están vigentes o que contrarían a leyes que fueron reformadas, acuerdos ministeriales, decretos ejecutivos, resoluciones de la administración, deberían ser eliminadas. Entonces, urge una depuración normativa. Esa es otra herramienta que nosotros podríamos utilizar. De igual manera, existen mecanismos de política pública en la administración central, en la presidencia de la República, que pueden ser utilizados para el fomento de sectores. Quiero darles acá también otra cifra que es muy importante. Durante el año 2020 y el año 2021, Ecuador rompió cifras de exportaciones privadas. Es decir, el sector privado está poniéndole toda su interés en el país. Por eso entonces, más de 14,000 millones de dólares de exportaciones es una cifra muy importante, ¿no es cierto? Vean ustedes cómo están creciendo cadenas productivas como el camarón. Vean ustedes cómo está creciendo la exportación de cacao, la exportación de flores, exportaciones de pescado, que son muy importantes, la exportación de minerales. Ecuador por primera vez está exportando minerales y esto creo que debe ser motivo también de aplauso a la iniciativa del sector privado. Y ahí, por ejemplo, quien otorga las concesiones es el Estado ecuatoriano, es el Estado central. Entonces, hay que generar la apertura, por ejemplo, del catastro minero, que va a permitir ver zonas en las cuales se pueden iniciar actividades de exploración para posteriormente iniciar actividades ya propiamente de explotación. Hay que convocar, por ejemplo, a una ronda petrolera. ¿Para qué? Para aprovechar los últimos años que nos quedan al petróleo. Con estas acciones y actividades que acabo de mencionar, vamos a facilitar entonces todo el tema relacionado con inversiones. Y obviamente al presidente no le queda más que actuar de esa manera porque la Asamblea Nacional, con su permanente actitud confrontativa, lo único que está haciendo es desprestigiarse y no le está haciendo daño a un gobierno. Por favor, los gobiernos son pasajeros, le está haciendo daño al país. Y esa es una actitud que realmente como ciudadanía debemos rechazar. ¿Qué hay que hacer entonces? Pensar en cómo todos generamos una actitud propositiva, generamos un buen ambiente, pero sobre todo generamos acciones que nos permitan incrementar los flujos de inversión en el país. Otra de las agendas que ha impulsado el gobierno durante su mandato es la de la apertura comercial y concretar acuerdos comerciales. Existen algunos ya que están en una fase muy avanzada, por ejemplo, la Alianza del Pacífico. Esta decisión de la Asamblea, la decisión de archivar el proyecto de ley, podría tener alguna afectación a estos acuerdos comerciales que se están negociando y sobre todo aquellos que están en fases más avanzadas. Mire, a mí me preocupa muchísimo la interacción ejecutivo-legislativo y me preocupa desde el punto de vista productivo, netamente. Me preocupa mucho que estas antipatías, que estos conflictos, estas pugnas de poderes que lamentablemente, si uno revisa la historia, no son ajenas al país. Hemos vivido casi permanentemente en pugnas entre ejecutivo y legislativo en gobiernos democráticos.
Esta actitud lo que va a hacer es generar un mal ambiente para la aprobación de los tratados comerciales. Todo tratado comercial, todo tratado de acuerdo con la Constitución del Ecuador, tiene que ser ratificado por la Asamblea Nacional. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno central tiene la prerrogativa de acuerdo con la Constitución, de negociar tratados internacionales y de suscribir tratados internacionales. Pero ciertos tratados internacionales, entre ellos los tratados de comercio, tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Entonces, en esa fase de ratificación, ¿qué es la ratificación? La reafirmación del consentimiento que el Estado ecuatoriano ha dado para ser parte de un tratado internacional. En ese proceso de ratificación puede pasar cualquier cosa en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque va a tener una actuación política y no técnica. Y esa es la mayor preocupación que debemos tener los ciudadanos. Muy importante señalar y decir, al 99% de los ciudadanos ecuatorianos nos tiene sin cuidado la política y los políticos. Queremos nosotros producir, queremos nosotros trabajar, queremos nosotros ser parte de una sociedad más justa, más equitativa, de una sociedad que promueva la sostenibilidad. Por lo tanto, estas pugnas políticas lo único que están haciendo es generar una demora en los procesos de reactivación y sin duda también genera una antipatía en la ciudadanía que ve con mucha preocupación la irresponsabilidad con la cual algunos bloques políticos en la Asamblea y algunos personajes se manejan al hablar con criterios con absoluta ligereza, al tratar de confundir a la ciudadanía. Por lo tanto, sí hay que tener mucho cuidado, mucho tino con las propuestas o reformas que el gobierno central envía a la Asamblea, porque ya se está generando muy lamentablemente este proceso y este conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Justamente ante esta situación de conflicto y ante algunas otras acciones que ha emprendido la Asamblea, como la amnistía a algunas de las personas que habían participado durante los actos de octubre del 2019, se ha empezado a comentar mucho sobre la posibilidad de avanzar hacia un proceso de muerte cruzada. ¿Cómo verían los sectores productivos que se llegara a dar este caso? ¿Cuál pudiera ser la afectación? ¿Lo ven como una posible salida a la compleja situación entre la relación del Ejecutivo y el Legislativo? Nosotros vemos con preocupación lo que está ocurriendo en el panorama nacional. Vemos con preocupación la falta de diálogo, la falta de consensos, el hecho de que no podamos ponernos de acuerdo alrededor de causas, alrededor de propósitos comunes que debemos tener como sociedad. La denominada muerte cruzada, ¿no es cierto?, que es la disolución que el presidente de la República podría hacer de la Asamblea Nacional para, en 7 días después de dictar el decreto, convocar a elecciones y pedir al Consejo Nacional Electoral que convoque elecciones, lo que va a generar es un estado de politización del país. Entraríamos en un modo de politización y todos sabemos lo que ocurre desde un punto de vista del sector productivo cuando hay elecciones o cuando hay un modo de campaña, ¿no es cierto? Las inversiones se paralizan, las decisiones se posponen. Por lo tanto, desde un punto de vista eminentemente productivo, que es el que nos interesa a nosotros, vemos que ese camino es muy difícil y muy complejo. Sin embargo, es un arbitrio que consta y que está previsto en la Constitución. Así, eso manda la Constitución. Por lo tanto, hay que estar expectantes de lo que ocurre en los siguientes días. La propia Asamblea Nacional también tiene algunos arbitrios, ¿no es cierto? Podría plantear un juicio al presidente de la República, eso dice la Constitución. Entonces, este juego de suma cero no le hace bien a nadie. Yo he trabajado, y en mi formación de abogado, he trabajado muchísimo en temas de negociación, de mediación, de solución de conflictos, y lamentablemente la única tendencia que tiene un conflicto es a escalar, es a subir. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Parar esa escalada del conflicto, establecer mecanismos de diálogo para poder desescalar y salir de ese círculo vicioso en el que estamos de conflicto hacia un círculo virtuoso. ¿Pero qué se requiere para eso? Voluntad. Voluntad política de las partes. Por eso hacemos un llamado a que los políticos nos dejen trabajar, dejen que los ecuatorianos podamos establecer un derrotero y un camino de progreso. Y en eso estamos desde el sector privado. El sector privado cree en el país. Seguimos haciendo inversiones importantes en el país. Seguimos atrayendo capitales. Y lo más importante, queremos producir más y mejor.
el empresariado ecuatoriano es un empresariado que tiene una visión social. Estamos comprometidos, por ejemplo, con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, los ODS. Estamos generando una serie de programas y de proyectos que van hacia el cumplimiento de los principios de responsabilidad social corporativa. Por lo tanto, queremos que sigamos produciendo más y mejor y evitar estas pugnas políticas. ¿Qué hacer entonces? Procesos de diálogo, procesos en los cuales puedan haber terceros que no tengan interés y que puedan justamente traer a las partes hacia una solución y no hacia seguir profundizando este conflicto. Bien, me parece muy importante esta última reflexión que hace y en especial en cuanto al rol que tiene el sector privado en la sociedad, porque, bueno, son los que ofrecen empleo, la mayor cantidad de empleo en el país es ofrecido por el sector privado. Además, es justamente el sector privado quienes nos ofrecen esos bienes y servicios que todos los ecuatorianos constantemente utilizamos en nuestro día a día. Entonces, también esto es un tema importante e incluso esa responsabilidad social que en miras de un desarrollo sostenible se está empezando también a cumplir. Y bueno, como hemos conversado, esperemos que en aquellos espacios que son prerrogativa del Ejecutivo se pueda avanzar en cuanto a la facilitación de trámites, como hemos mencionado, y en general para que pueda existir un mejor ambiente para la actividad empresarial en el país. Quiero agradecerle, presidente Pablo Zambrano, por habernos acompañado en este primer segmento del programa. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, amigos. Ya volvemos a su programa Contrapunto Liberal. Buenos días, amigos. Estamos en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. En este programa estaremos hablando sobre cuáles son los límites para fijar los impuestos de un gobierno en democracia. Para hablar sobre este tema, primero quiero saludar a Carlos Cobo, quien es director de Desarrollo Institucional del IEP y quien nos acompañará como parte del panel. Carlos, muy buenos días. Danilo, muy buenos días a quienes nos están acompañando aquí como invitados en este panel y nuevamente a todos quienes nos están escuchando. Gracias, Carlos. Como invitados especiales para hablar sobre este tema tenemos a la economista Dora Ampuero. Ella es economista con estudios superiores en la Universidad de Florida en Gainesville y George Mason University. Es fundadora y presidenta del IEP y además es miembro de la Relial y la Sociedad Mont Pelerin. Dorita, muy buenos días, un gusto que nos pueda acompañar. Muy buenos días, ya a medida que van pasando los años, ya no digas muchas cosas más, muy largo, así que cortito, pero estoy contenta de estar aquí y especialmente pues de verlo a Carlos Julio Manuel, mi gran amigo y querido amigo. Igual, contentos de que nos acompañe ahorita y bueno, también como invitado especial se encuentra junto a nosotros el doctor Carlos Julio Manuel. Él es doctor en Economía por la Universidad de Carolina del Sur, fue ministro de Economía y Finanzas de Ecuador y además ocupó la gerencia general del Banco Central. Doctor Carlos Julio Manuel, muy buenos días. Buenos días a todos. Un gusto ver a Dora, por lo menos a través de la pantalla, y un gusto estar con todos ustedes hoy día. Igual, gracias por la invitación. Un gusto que nos pueda acompañar. Bueno, para entrar en el tema sobre los límites para fijar impuestos del gobierno, Dora, quisiera comenzar preguntándole, ¿cuál es el sustento conceptual de los impuestos? ¿Cuáles son las visiones que existen en cuanto a este tema sobre la capacidad del Estado de establecer impuestos? Bueno, precisamente en el Ideas de Libertad número 11, que que ha sido la base y que pues, estábamos conversando, hablar sobre este tema tan importante, empezamos diciendo las dos posiciones que existen, ¿no? Con respecto al rol que tienen, el papel que juegan los impuestos, ¿no? Sus efectos, las implicaciones y los costos, que a veces no se tiene cuenta eso, de cuáles son los costos de poner un impuesto, ¿no?
Bueno, entonces una posición es la tradicional, la que se considera porque los impuestos ayudan a promover el bienestar, el interés social de la gente, que todo esto se va a invertir en favor de la ciudadanía, al menos eso es lo que siempre que dicen los políticos cuando van a imponer alguno de estos impuestos. Pero ya hay otra posición, ¿no? Que indica que no es de eso que el gobierno como benefactor, que está pensando en nosotros, sino lo contrario, ¿no? Que hay un interés, y que así, que nos movemos por intereses, así como los privados tenemos intereses propios en todas nuestras acciones, en nuestras relaciones, también los intereses de los políticos, ¿no? Son pues siempre a favor de ello, que no es estos benefactores, como siempre se lo ha considerado, y ese es una de las contribuciones de la teoría de la acción pública, ¿no? De la opción pública, que nosotros conocemos y que yo sé que también Carlos Julio la conoce muy bien y tuvo pues la oportunidad de implementar. La única persona que he conocido yo que en la labor política tuvo el coraje de implementar esta posición, ¿no? De considerar que de tratar de ponerle límites al poder de tener de los impuestos, ¿no? Entonces, ese es tema muy importante porque indudablemente los impuestos siempre están ahí adelante de nosotros, siempre tenemos esa espada de Damocles que corta nuestras posibilidades de salir adelante, sino pues entregarle ese poder, que tiene el poder el gobierno de usar nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Entonces, este es el poder porque tiene el gobierno de usar su poder coercitivo para eliminar reducir nuestros ingresos, que son realmente los ingresos de la gente los que contribuyen al desarrollo de este país. Entonces, en estas dos condiciones, en estas dos formas de ver, la posición de ver que el gobierno trata de conseguir nuestro bienestar y la otra que dice no, son intereses, entonces ver cómo nosotros podemos limitar esta posibilidad, este poder que tiene el gobierno de distribuirlo como quiera y con los efectos que eso tiene. Y yo he pensado mucho en estos días porque precisamente estamos viendo el caso de los Isaías, que es un caso patético, ¿no? De cómo el gobierno en manos de Rafael Correa realmente robó. No habría que analizar qué aspectos más, pero ese fue un robo, una cosa que nosotros lo vivimos, todos viendo eso como en la televisión, como todo. Él simplemente cogió más, no sé, 200 propiedades y de un solo borrón se las tomó. Entonces, lo que trata la opción pública es cómo podemos nosotros poner límites constitucionales a este poder que tiene el gobierno de tomar nuestros ingresos y dedicarlos para lo que ellos consideran conveniente. Entonces, ahí es cuando entra la teoría de la acción pública, en la que yo quisiera que tú ya analices un poco más, tú que no solo la conoces teóricamente, sino que tuviste también la oportunidad de hacer efectivo esto, que en su momento a mí me pareció increíble y la cosa más maravillosa que se estaba haciendo cuando tú estabas de ministro de Finanzas. Bueno, Sí. entonces me toca hablar. Yo iba a ir en orden de los que habíamos sido presentados, pero bueno. Efectivamente, hay una pregunta aquí, Danilo, ¿cuál es la base para establecer impuestos? La base, pues, es un acuerdo entre los ciudadanos, el contrato social, que nos viene de John Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau. La sociedad se pone de acuerdo para que no haya un caos en esa sociedad, que haya ciertas reglas mínimas básicas. Y de allí salen, pues, entre otras cosas, los impuestos para las necesidades básicas del gobierno. Uno no le puede pedir a la ciudadanía que se preocupe de las relaciones exteriores. Tiene que haber un ente que se preocupe de las relaciones exteriores o de la defensa nacional o inclusive de la seguridad interna
hay cosas que realmente sí requieren un rol tutelar del gobierno. Y para financiar eso, pues están los impuestos. Y ahí debería haber pues ese límite inicial, ¿no? No más allá de eso. Pero claro, esto se ha desvirtuado con el tiempo y hoy día tenemos pues una avalancha de impuestos por todos lados. Ecuador, yo creo que es un país que ostenta el récord de haber puesto en vigencia más de 30 reformas tributarias en 14 años, en 15 años, lo cual es una barbaridad, ¿no? Hasta por el término mismo. Cuando uno usa la palabra reforma, es un cambio sustancial, drástico. Por ejemplo, ¿cuál es la idea que viene a la mente cuando se utiliza la palabra reforma? La reforma que llevó adelante, por ejemplo, Martín Lutero en la iglesia, pero fue una reforma, una fue. Imagínense que Martín Lutero cada semana hubiera estado sacando una reforma. Entonces ya no sería reforma, pues ya es una barbaridad. En el Ecuador hemos abusado del tema de la reforma tributaria, que es realmente una forma de esconder la realidad, que no es ninguna reforma, ni simplificación de tributos, ni eliminación de tributos, sino creación y aumento de impuestos. A mí me preocupa que esto se haya venido dando de manera generalizada. Yo esperaba, con toda honestidad, que les digo que el programa de gobierno que presentó el hoy presidente Lasso, que decía justamente que iría pues a una simplificación tributaria, que no se establecerían nuevos impuestos. Yo realmente creí que eso se iba a dar, pero lamentablemente pues una vez que él llegó al gobierno, los fiscalistas, por falta de un mejor nombre, pues se apoderaron de estos temas y hemos seguido con básicamente la misma política. ¿Y agravada por qué? Agravada porque, como yo decía al inicio, pues los impuestos deben salir de un acuerdo entre los ciudadanos en ese contrato social. Pero ¿qué tal si ahora se presenta una reforma tributaria que solamente puede iniciarse desde el Ejecutivo, pero en el Legislativo se produce pues una serie de maniobras, intereses creados, gente impreparada, gente que si tú le mencionas la propuesta de Buchanan en lo relativo a acción pública, pues estarán mirando al cielo, no tienen la menor idea de lo que están hablando. O si le preguntas de otras teorías de manejo fiscal, tampoco. Entonces, gente totalmente impreparada, manejando temas técnicos que tienen un costo muy fuerte en la economía ecuatoriana. Pues no solamente es el hecho de que tú estás frenando la actividad económica a través de los impuestos, porque le quitas la posibilidad a la gente de gastar su dinero, le quitas poder adquisitivo, sino que hay otro tema que Dora lo conoce perfectamente bien, y es que una vez que tú pones en vigencia un esquema tributario que tiene costos adversos en materia de reactivación económica, tienes una serie de costos adicionales que nadie los toma en cuenta, porque, por ejemplo, ¿cómo previenes la evasión? Ya eso es un costo adicional que no existiera si no hubiera esta hemorragia de impuestos. El contrabando, los aranceles altos, pues los aranceles son impuestos, ¿no? A veces la gente cree que es algo diferente. Aranceles son impuestos al comercio exterior. Cada vez que lo subes, pues tienes ahí un efecto, el efecto a través del contrabando, evasión fiscal, y nuevamente tienes que, por ejemplo, contratar empresas que, como se contrató en su momento la SGS para evitar el contrabando. Entonces son costos adicionales en los que uno no incurriría si no tuviera pues esta mala manera de presentar el esquema tributario. Puedo seguir hablando de esto, pero mejor paro ahí para escuchar a los demás. Muchas gracias. Primero quiero agradecerle, Dora, el doctor Carlos Julio, por estar aquí con nosotros. Quiero ir ahora a la parte de los límites del gobierno para poner impuestos, porque en la actualidad, ustedes sabrán muy bien, en todos estos años no ha habido un límite para el gobierno para extraer recursos de los ciudadanos, es decir, para imponer impuestos. ¿Sí? Sin embargo, y adicional, yo creería, me puedo equivocar, pero la sociedad ecuatoriana tiene arraigada la idea de que es el Estado el que debe proveer una gran cantidad de productos y servicios, por no decir que prácticamente debería hacerlo todo.
Generalmente, para imponer impuestos, los políticos nos dicen que únicamente lo van a pagar los ricos. ¿Sí? Generalmente, pues, se dice que quien paga el impuesto a la salida de divisas, o quien paga aranceles, o quien va a pagar el impuesto al patrimonio, por ejemplo, son los que tienen pues, estos excedentes, ¿no? Los ricos, y que los pobres no serán tocados, que la clase media tampoco. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, primero, ¿esto de ponerle solo impuestos a los ricos es realmente cierto? ¿No lo pagan los pobres o quienes nos están escuchando en este momento? Y adicional a esa pregunta, quisiera preguntarles entonces cómo limitamos ese poder del gobierno de poder cobrarnos impuestos a diestra y siniestra. Dorita, empezamos con usted si desea. Sí, sí, oye, realmente porque ese es un excelente tema, porque no nos damos cuenta que no es que son los ricos, que todos realmente, cuando se nos pone un impuesto, todos en alguna forma accedemos al costo de eso, ¿no? Si los ricos, entre comillas, los ricos pueden quizás dar un poco más o generalmente se les pone un porcentaje más alto. Ellos son los con ese mismo dinero, inversiones, es los que crean trabajo, oportunidades para que la gente tenga mayores ingresos, ¿no? Eso nosotros lo conocemos precisamente porque uno de los temas más importantes para nosotros en nuestra actividad es el rol de los empresarios, ese poder creativo que tienen los empresarios. Entonces aquí viene lo de Bastiat, que no se ve, digamos, lo que no se ve, cuando se rompe una ventana de vidrio, nosotros pensamos, ay, va a tener éxito el vidriero porque va a vender pero no se ve lo que se ha dañado, las oportunidades que se están perdiendo. Y eso es lo que pasa cuando hablamos así, no, bueno, los ricos son, nosotros no, todos perdemos oportunidades, porque la única forma realmente de que todo el país crezca es abriendo oportunidades, que todos tengan oportunidades de trabajar sin esa espada de Damocles de que le van a quitar lo que ellos con su esfuerzo logran. Así que eso es un tema muy importante, siempre considerar cuáles son los costos que implican, que no se ven generalmente, que se habla de los ricos, pero es toda la población la que en realidad pierde cuando se ponen impuestos. Yo añadiría que esa aseveración de que lo hizo también este gobierno, ¿no? Esta reforma tributaria, estos impuestos solo van a afectar a los ricos. Eso está basado en la falsa hipótesis que la causa de la pobreza es la riqueza, ¿no? Y hay gente que sigue pensando en esos términos, cuando en realidad, cuando tú elevas los impuestos, absolutamente toda la estructura se afecta y pagan más los sectores más vulnerables. ¿Qué se dijo cuando se comenzó a hablar de la última, no voy a usar última, la más reciente reforma tributaria? Porque van a seguir con esto, porque lamentablemente estamos en manos de fiscalistas. ¿Qué se dijo? No, este es un impuesto que solo va a afectar a los ricos. Mentira. Ahora ya sabemos, desde el mes de enero, a finales de enero que comenzaron a hacerse las deducciones por el impuesto a la renta, que los más perjudicados son los de la clase media, pues si hay aumentos, por ejemplo, en el rubro de 2.500, si mal no recuerdo, que antes pagaba impuesto a la renta de $69 al año, ahora tiene que pagar más de $1.000. Entonces estamos hablando de 1.300, 1.400% de elevación de los impuestos. Y esa es la clase media, pues alguien que gane 2.500 no es una persona rica. Claro, recordemos que el actual ministro de Finanzas, el señor Cueva, que no sé realmente dónde aprendió economía, pero él dijo que al inicio que pagarían impuestos todos los ecuatorianos que ganaran más de $500, porque eso simplemente es un listado pues, de los ingresos. Y claro, estadísticamente puede ser que en la mitad de todo ese espectro económico están los que ganan 500, pero no es que los de 500 para arriba son ricos, pues. Y después alguien le hizo notar eso y dijo, no, vamos a comenzar de 1.000. Y alguien le dijo, pero ¿quién te ha dicho que alguien que gane $1.000 es rico? Entonces finalmente se han quedado por alrededor de $2.000. Y $2.000 pues es clase media, media pura. Entonces con esto lo que estás haciendo es pulverizando
a la clase media, quitándole poder adquisitivo. Yo decía hace un momento que una de las cosas que a mí más me preocupa es que dejar en manos de una asamblea cuyos miembros, con honrosísimas excepciones, no conocen del tema, el manejo de asuntos tan técnicos como un alza de impuestos o creación de nuevos impuestos, es terrible porque finalmente entran ahí los negocios y negociados, las prebendas, y pasan lo que pasó con la reforma tributaria, que se promulgó por el Ministerio de la Ley, o sea, el silencio administrativo. ¿Cómo es posible que una ley de esta naturaleza no haya merecido un debate concluyente para que definitivamente se rechace la ley, como yo creo que se rechazó? Pero vino entonces la leguleyada, sí se rechazó, pero no se archivó. Y cuando uno se refiere a la Constitución dice que los proyectos económicos urgentes, tributos o lo que fuera, solo tienen dos opciones la Asamblea: aprobar o rechazar, no dice archivar. Pero claro, como aquí se trataba de un manejo de canonjías y privilegios, porque habría que preguntar los que votaron en tal forma u otra, los que se ausentaron de la votación, ¿qué recibieron a cambio? Eso es lo lamentable. Eso no tiene nada que ver con el propósito original de los impuestos, que como ya dije, está basado en un acuerdo entre los ciudadanos para poder financiar las necesidades básicas de un Estado que tiene que cumplir un rol tutelar. Sí, efectivamente, como bien han mencionado, existen costos que en muchas ocasiones no se los ve, sobre todo desde estas posiciones que ven al Estado como, o que tiene un rol benefactor y que solo se preocupa por el bien común. Y estos costos son obviamente costos de producción, costos de oportunidad. El incremento de impuestos no solo afecta a aquellos directamente grabados con los mismos, sino también a toda la población, ya que mayores impuestos significan una menor capacidad de ahorro, menor inversión, y de esta forma habría una menor productividad en la economía. Ahora, volviendo a la pregunta de Carlos, Dorita, Buchanan o desde la teoría de la elección pública hay propuestas para justamente limitar esta capacidad del Estado de establecer impuestos. ¿Qué restricciones o límites se deben o se pueden imponer en esta materia? Bueno, Buchanan y todos los que han trabajado con él, que ya son muchos, ahorita la teoría de la opción pública es muy conocida, muy trabajada y se está haciendo muchos aportes en eso. He escuchado algunos magníficos en este respecto, de cómo poner límites, porque lo que ha dicho Carlos Julio, digamos, de que hay como te digo, un consenso en el sentido de que, bueno, para no matarnos los unos a los otros tenemos que tener reglas, tenemos que, ¿no? Y ahí es como después de Hobbes sale toda esta teoría, a base de esta teoría de que hay que ponerle límites a esta acción de los burócratas, ¿no? Entonces, por eso la teoría de la acción pública se llama también la teoría constitucionalista, ¿no? Porque ellos hablan mucho de las reglas de juego, o sea, la constitución de reglas de juego, y hace mucho ejemplos, como en un juego de tenis, un juego de fútbol, tú tienes las reglas formuladas antes, no las vas a cambiar cuando estás jugando el tenis, sino antes. Entonces, la idea fundamental es que los ciudadanos, así como aceptamos en un momento dado la acción del gobierno, porque como dice Carlos Julio, no nos queda más o nos matamos cada uno en la jungla, entonces hay que ver cómo los ciudadanos en algún momento también decidimos, y lo tenemos ese poder en nuestras manos, sino que a veces no conocemos cuál es el poder y nos dejamos llevar, pero debiera, así como estamos ahorita discutiendo y hablando de este tema, yo creo que esto es parte muy importante de nuestra tarea, indicar que nosotros también tenemos poder. Si nosotros podemos elegir a los burócratas, a los representantes políticos, pues también debemos tener este trabajo que estamos haciendo ahorita de hablar. Esto debiera de ser de más gente
pensantes, bueno, ¿cómo le ponemos límite para que no nos estén, porque como dijiste tú, Carlos Julio, esto es eterno, siempre están pensando qué nuevo impuesto ponernos, qué nuevo impuesto como que es. Entonces debiera ser al revés, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos limitar eso? Y en eso tú hiciste un aporte. Yo quisiera que tú lo explicaras un poquito cómo lograste algo cuando tú estabas de ministro en ese sentido. Bueno, fue la ley de responsabilidad fiscal que se aprobó en junio del 2002. Básicamente consistente en reglas macrofiscales que frenaban el incremento del tamaño del Estado con respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, si frenas el tamaño del Estado, está frenando también pues todo este afán de recaudar y recaudar. Claro. Ahí también se establecieron fondos especiales para, por ejemplo, ingresos petroleros que superaban lo que se había presupuestado. Si Ecuador hubiera seguido con esa política, hubiéramos tenido fondos de contingencia para enfrentar una serie de problemas que tuvimos lamentablemente que experimentar en el Ecuador, pues terremotos y de otro tipo. Chile, por ejemplo, no necesitó ayuda extranjera cuando enfrentó el terremoto terrible que lo afectó. En Ecuador, en cambio, recordemos que Correa dijo que él estaba en contra de estos fonditos y eliminó los fonditos y luego pues tuvo que someterse a la política de endeudamiento de China que le ha costado al Ecuador pues un ojo de la cara. Sobre eso en algún momento habría que hablar de los temas de la deuda externa y lo que habría que hacer. La ley de responsabilidad fiscal es fundamental para un país como el Ecuador, justamente para evitar estos excesos. Pero mira lo que ocurre aquí en el Ecuador. No solamente tenemos a un Ministerio de Finanzas manejado por fiscalistas, pero algo más grave todavía, muchas de las propuestas fiscales que, como decía Dora hace un momento, no saben de dónde más agarrarse para ponerle impuestos, surgen del Servicio de Rentas Internas, o sea, una entidad que debe ser recaudadora. Ellos también sugieren políticas tributarias. Eso es un absurdo. El SRI debe ser una agencia que simplemente recauda lo que la autoridad, presidente, aprobada la ley por el Congreso, promulgada como ley, haya dispuesto, pero no puede ser que desde el propio SRI se diseñen políticas fiscales para sacarle más plata a la gente. El objetivo del SRI no es diseñar políticas fiscales. Eso no está en la Constitución. Eso es prerrogativa exclusivamente del Ejecutivo. Pues como ustedes saben perfectamente bien, no puede haber una iniciativa tributaria proveniente de la Asamblea, solo del Ejecutivo. Pero ya hemos visto cómo se amañan las cosas y terminan pues aprobándose reformas por el Ministerio de la Ley. Hay un punto que yo creo que es importante tenerlo en consideración, porque a veces la gente se confunde y dice, no, mira, es que cuando tú ves la sobrecarga tributaria en el Ecuador, es inferior a la de otros países. Ciertamente, mira en Europa cuál es la carga tributaria y el Ecuador está muy por debajo. Bueno, lo que ocurre es que cuando se toman los datos del Ecuador, se olvida de algo que justamente lo comentábamos esta mañana en otro programa con Danilo, y es que 7 cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo adecuado, por lo tanto no pagan impuestos. Si no tienes trabajo, no pagas impuestos. Y del 30% que sí tiene trabajo adecuado, como el 90% no paga impuestos, evade. Entonces, ¿en qué quedamos finalmente? Que los que pagan impuestos en el Ecuador son los mismos de siempre, un 5 o 6% de la población. Entonces, cada vez que uno hace una reforma tributaria y aumenta los impuestos o crea impuestos, es un misil teledirigido a ese 5 o 6%. Entonces, las cifras referentes a la carga tributaria en el Ecuador, las que se usan a menudo, no son reales. Es muy diferente, por ejemplo, en Europa, donde todos sabemos que el 95% de la gente allá paga impuestos. Entonces, ya sí pues, Estados Unidos también. Estados Unidos también. Entonces, tú sí puedes ahí hacer esos cálculos.
Pero en el caso ecuatoriano es mentira que tenemos una sobrecarga tributaria baja, todo lo contrario es altísima, porque solo los pagan ese 5 o 6%, que son los que están golpeados permanentemente. Entonces, inclusive esto se le ha pasado por alto a la Fundación Heritage, que prepara el índice de libertad económica, porque cuando ellos hacen un análisis de la carga tributaria, el tax burden en Ecuador, dicen que estamos más o menos similares a lo que ocurre en Perú y Colombia. Falso totalmente. Es porque estamos usando datos originales que no son correctos. Ecuador tiene una sobrecarga tributaria. Ecuador ha hecho gala, no sé cuántos impuestos tenemos ahora. Bueno, tenemos uno nuevo, que es el impuesto al patrimonio, porque siempre se hablaba de una cifra 65, 64. Pues cada vez tenemos más impuestos. En lugar de simplificar toda esta normativa tributaria, la vamos complicando, y la vamos complicando en la peor forma posible, porque el impuesto al patrimonio que se puso en vigencia en enero de este año, coloca al Ecuador antes eran 7 países, entre 195 países en el mundo que tiene este impuesto. Algo debería decirle esto a las autoridades. ¿Por qué solamente hay 6 países, ahora 7 con Ecuador, que tienen un impuesto al patrimonio? Porque definitivamente es un impuesto pernicioso, un impuesto que afecta al ahorro, que afecta a la inversión, que es discriminatorio, que ahuyenta la inversión extranjera, que afecta el mercado de bienes raíces. Es un impuesto terrible, pero claro, desde el SRI salen las políticas que luego las adopta el Ministerio de Finanzas. Es increíble, es una causalidad al revés. Así es muy difícil que el Ecuador avance, porque inclusive puede presentar todas las leyes de inversión extranjera que se quieran presentar hoy. Se presenta una en la Asamblea, que a lo mejor va a pasar también por el Ministerio de la Ley, nuevamente sin discutir un montón de cosas que ahí hay cosas buenas, pero hay cosas que no son convenientes, en mi opinión. Pero por más que tú presentes una ley de inversiones o de lo que fuera, si tú no has cambiado o intentado cambiar el contexto en que se desenvuelve la economía ecuatoriana, de completa inseguridad jurídica, cero independencia del Poder Judicial, nada de división de poderes del Estado, irrespeto al Estado de Derecho, desconocimiento de sentencias ejecutoriadas, ¿cómo va a venir el capital extranjero cuando además tienes ahí pues, un impuesto a la serie de capitales y tienes un impuesto al patrimonio, cuando los demás países de la región no tienen absolutamente ninguno de esos obstáculos? Estas son las cosas que deben discutirse en el Ecuador, y yo añadiría aquí que una de las cosas que a mí me ha sorprendido es que de las 5 propuestas que ha hecho el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que son reformas estructurales, el gobierno realmente no se haya hecho eco de alguna y abanderarse de ellas. Yo hubiera pensado que una de las propuestas del instituto que el gobierno debió haber acogido inmediatamente es lo referente a la internacionalización del sistema financiero ecuatoriano. Hay que hacer muchas cosas, la reforma laboral, todo lo referente a tratados de libre comercio, el seguro social, el tamaño del Estado, todas estas cosas son importantes, pero hay que comenzar por algún lado. Pero en lugar de hacer esto, pues estamos dándole la vuelta aquí. Primero, pues una reforma tributaria que no estaba en el tapete, que no estaba en el programa, y luego una ley de inversión que, en mi opinión, deja mucho que desear. Sí, yo creo que tú has dicho muchas cosas importantes, pero al mismo tiempo pienso en nuestra cultura, en nuestra manera de ser, en nuestro poco apego a la seguridad jurídica, a los aspectos de eso que tú has mencionado. Y también me viene a la mente cómo otros países, ¿no? Los noruegos, estos que tienen pagan altos impuestos generalmente, pero saben, los ciudadanos saben que ellos van a recibir que reciben, digamos, por lo que dan, ya sea educación, ¿no? Que también hay bastante suicidio, también parece, en algunos de esos países, pero... Eso es por falta de sol. puede ser, pero digamos,
En todo lo que tú dices, que concuerdo, Carlos Julio. Yo creo que tenemos mucho que hacer todavía, ¿no? Como tú, como nosotros, explicando muchas de estas cosas en nuestra cultura. Son aspectos culturales también, ya que se están, y con cultural te digo, pues todo falta de respeto, de seriedad en nuestras actuaciones, especialmente de los políticos. Ahorita vemos lo que pasa en la asamblea, vemos todas esas cosas. Entonces, aún un presidente que vaya con buenas intenciones y empieza a jugar una u otra cosa antes de que lo saquen en el primer mes, esto realmente da mucha pena. Y como te digo, no puede uno decir, no, es que esto es lo que tuvo que haber hecho, esto nosotros lo vemos clarísimo, pero mira que ya allí, y tú has estado en ese sector político donde están las discusiones, los debates, y cada uno quiere sacar alguna tajada, porque esos son los políticos, ¿verdad? Desgraciadamente, por eso es que es más bonito estar leyendo libros que estar metidos en la política, te aseguro. Pero de todas maneras, yo creo que tenemos un gran trabajo que hacer. Efectivamente, Dorita, por eso es importante espacios como este en el que hemos reflexionado sobre el rol del gobierno, la actuación de los políticos y además sobre cómo establecer límites para esa capacidad que tiene el gobierno o ese poder de constantemente extraerle recursos a los ciudadanos. Y bueno, por haber participado de este programa y haber brindado sus reflexiones, quiero agradecerles a ambos, Dorita y doctor Carlos Julio Manuel. Ha terminado el tiempo del programa. Quiero agradecerle también a Carlos por habernos acompañado, a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias, muchas gracias.